Cada mañana, antes de hablar con el mundo, hablas contigo mismo. A veces sin darte cuenta, mantienes una conversación silenciosa que puede impulsarte o frenarte. Esa voz interior te acompaña cuando te miras al espejo, cuando fallas, cuando sueñas, cuando dudas, cuando estás a punto de rendirte o de volver a intentarlo. Algunos la llaman intuición, otros conciencia. Yo la llamo liderazgo interior. Porque antes de liderar equipos, empresas o familias, tienes que liderarte a ti. Y el liderazgo personal comienza con la forma en que te hablas. Si tus palabras internas son duras, críticas o llenas de miedo, tu mente aprenderá a obedecer esas órdenes. Pero si aprendes a hablarte con enfoque, con respeto y con poder, te transformarás en tu mejor aliado. No naciste para ser tu peor juez, sino tu propio entrenador. No para castigarte por cada error, sino para impulsarte a crecer con cada lección. Este libro no trata de frases bonitas ni de motivación pasajera. Trata de entrenar tu diálogo interno para construir una mentalidad de líder. Alguien que decide con claridad, actúa con propósito y se mantiene firme incluso cuando el mundo parece tambalear. Aquí aprenderás a reconocer las palabras que te debilitan y a reemplazarlas por las que te fortalecen. A transformar la autocrítica en autoconciencia. A convertir tu voz interior en una fuente de dirección, confianza y serenidad. Porque no hay éxito externo que resista a una mente en guerra consigo misma. Y no hay obstáculo externo que detenga a quien ha hecho las paces con su voz interior. A partir de hoy, no se trata solo de lo que dices al mundo, sino de cómo te hablas cuando nadie te escucha. El verdadero liderazgo empieza ahí, en la conversación más íntima, más poderosa y más transformadora de todas, la que tienes contigo mismo. Bienvenido a este viaje. Ha llegado el momento de hablar contigo como un líder. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Tu voz interior, el líder que vive en ti. Hay una voz que vive dentro de ti. No se ve, no se escucha con los oídos, pero está ahí, hablándote cada segundo. Te dice lo que puedes hacer y lo que no. Te recuerda tus errores o te impulsa a intentarlo una vez más. Es la voz con la que interpretas el mundo, con la que te acompañas cuando nadie más está cerca. Esa voz eres tú. O al menos, una parte de ti que has dejado crecer sin darte cuenta. Lo que muchos ignoran es que esa voz no solo comenta tu vida, la dirige. Lo que te dices cada día es el guión invisible que define tus decisiones, tus emociones y tus resultados. Nadie puede liderarte mejor o peor que esa voz interior. Cuando piensas en un líder, tal vez imaginas a alguien fuerte, seguro, con visión y poder de decisión. Pero antes de liderar a otros, todo verdadero líder ha aprendido a liderarse a sí mismo, y eso comienza en la mente. No importa cuánto talento, conocimiento o recursos tengas, si tu diálogo interno te sabotea, todo se derrumba. Y al contrario, si esa voz se convierte en tu aliada, puedes construir lo que te propongas, incluso cuando el mundo parezca en tu contra. Tu voz interior tiene dos caminos. Puede ser tu guía o tu carcelera. A veces te dice, no puedo, no soy suficiente, ya es tarde. Y tú le crees. Otras veces te susurra, inténtalo otra vez. Tú puedes, esto aún no termina. Y tu energía cambia. No hay diferencia entre ambos tipos de pensamientos más allá de la elección que haces. ¿A cuál de esas voces decides escuchar? El verdadero liderazgo interior comienza en ese momento, cuando tomas conciencia de que tú eres quien da el poder a esas palabras. No es la voz la que te manda, eres tú quien la educa. El problema es que la mayoría crece sin aprender a escuchar su diálogo interno. Nos enseñan a hablar con los demás, a cuidar nuestras palabras en público, pero nadie nos enseña a hablar con nosotros mismos. Aprendemos a ser educados con los demás, pero crueles con nosotros. Nos exigimos perfección, nos castigamos por los errores, nos comparamos sin descanso. Con el tiempo, esa voz se convierte en una autoridad implacable que nunca está satisfecha.
Y así vamos apagando nuestra confianza. Sin darnos cuenta, nos volvemos seguidores de una mente que no hemos aprendido a liderar. Liderarte a ti mismo no significa controlar tus pensamientos a la fuerza, sino aprender a dirigirlos. Igual que un buen líder no impone, sino inspira, tú puedes convertir tu mente en una aliada si aprendes a guiarla con intención. Se trata de reconocer lo que piensas sin juzgarte, de detectar cuándo tu voz interior te limita y reemplazar esas palabras por otras que te impulsen. No se trata de repetir frases vacías de optimismo, sino de construir un lenguaje interno coherente, firme y realista, que te recuerde quién eres y hacia dónde vas. Tu voz interior no desaparece nunca. Estará contigo en los días buenos y en los malos, cuando ganes y cuando pierdas, cuando avances y cuando dudes. Por eso la calidad de tu vida dependerá en gran parte de la calidad de esa conversación. Puedes vivir atrapado en un diálogo de miedo, culpa y duda, o puedes construir un lenguaje de liderazgo, dirección y propósito. La diferencia entre una mente que se sabotea y una mente que lidera no está en la cantidad de pensamientos positivos que tengas, sino en la capacidad de reconocer los negativos y decidir no creerlos. Piensa en esto. Cada palabra que pronuncias dentro de ti deja una huella emocional. Si te dices que no puedes, tu cuerpo lo siente. Si te dices que estás perdido, tu mente busca confirmarlo. Pero si te dices que puedes aprender, mejorar o intentarlo otra vez, tu energía cambia, tu mente se abre, tu cuerpo responde. Esa es la fuerza de un líder interior. No se trata de negar la dificultad, sino de decidir cómo hablarte frente a ella. El liderazgo interior empieza con una pregunta sencilla. ¿Cómo me hablo a mí mismo cuando nadie me ve? La respuesta revelará si estás siendo tu propio entrenador o tu peor enemigo. Porque tu vida no la determina lo que pasa afuera, sino cómo te hablas por dentro cuando eso pasa. A partir de hoy, empieza a escuchar tu voz con atención, no para juzgarla, sino para entenderla. Detrás de cada pensamiento negativo hay una necesidad no atendida. Detrás de cada crítica hay un miedo. Detrás de cada duda hay una oportunidad de reafirmarte. Cuando aprendes a reconocer eso, tu diálogo interno deja de ser un ruido y se convierte en una guía. Hablarte como un líder no significa ser infalible ni pensar en positivo todo el tiempo. Significa tener la madurez emocional para acompañarte en tus caídas y la valentía para exigirte cuando sea necesario. Significa encontrar el equilibrio entre la autocompasión y la responsabilidad, entre la empatía y la disciplina. Un líder interior no busca ser perfecto, busca ser consciente. No se castiga por fallar, aprende. No se rinde ante el miedo, lo escucha y actúa igual. No se compara, se enfoca en avanzar. Tu voz interior puede ser tu mayor fortaleza o tu mayor debilidad, pero lo más importante es que siempre será tuya, y por lo tanto siempre podrás transformarla. Este es el punto de partida de todo crecimiento. Mirar hacia adentro, tomar el timón y empezar a hablarte de una manera nueva. No esperes a sentirte listo para hacerlo. Empieza hoy, con las palabras que tienes, con el tono que puedas, con la intención de cambiar. Porque cuando aprendes a hablar contigo mismo como un líder, el mundo exterior empieza, inevitablemente, a responderte como tal. Capítulo 2. Lo que te dices, te lo crees. Todo lo que crees sobre ti mismo nació primero de una frase, de una idea, de una interpretación que aceptaste como verdad. Tal vez fue algo que escuchaste de niño o algo que tú mismo repetiste tantas veces que terminó convirtiéndose en parte de tu identidad. Las palabras que pronuncias dentro de ti no son inofensivas, son semillas. Algunas florecen en confianza, en determinación, en visión. Otras germinan en miedo, inseguridad y duda. Pero todas, absolutamente todas, tienen el poder de construir o destruir lo que eres. Lo que te dices cada día no se queda en tu mente. Moldea tus emociones, tus decisiones y, finalmente, tu destino. Imagina tu mente como un terreno fértil. Cada pensamiento es una semilla que siembras. Si cultivas frases como no puedo, no soy capaz, nunca lo lograré, ese terreno se llena de maleza. Poco a poco, esas palabras se entrelazan, se fortalecen entre sí y comienzan a dominar el espacio interior hasta que se convierten en una selva que te impide ver más allá. Pero si en cambio plantas ideas como estoy aprendiendo, soy capaz, aún no lo consigo, pero lo haré.
Entonces comienzas a crear un jardín distinto, donde la confianza y la esperanza encuentran lugar para crecer. Lo que crees sobre ti no es una verdad absoluta. Es una construcción que has repetido tantas veces que terminó siendo sólida. Lo que te dices, te lo crees, y lo que te crees, lo terminas viviendo. Muchas veces nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué nos cuesta tanto lograr algo que deseamos, por qué nos saboteamos justo cuando estamos a punto de conseguirlo. La respuesta, casi siempre, está en las palabras silenciosas que repetimos en la mente. Si te dices que no mereces algo, inconscientemente lo rechazarás aunque lo tengas frente a ti. Si te dices que no estás preparado, tu mente buscará pruebas de que eso es cierto. El cerebro no distingue entre una afirmación real y una repetida con convicción. Actúa sobre ambas. Por eso, si lo alimentas con frases de poder, comienza a crear caminos mentales que te impulsan. Pero si lo alimentas con duda, crea excusas, obstáculos y justificaciones. Así de sutil y así de determinante es el efecto de tu diálogo interno. Las personas más exitosas no son las que nunca dudan, sino las que han aprendido a manejar lo que se dicen en esos momentos de duda. Cuando el miedo aparece, no lo niegan, pero tampoco lo alimentan. Lo escuchan, lo comprenden y luego eligen una frase distinta. Esto me reta, pero puedo con ello. Esto es difícil, pero no imposible. Esas palabras cambian la química del cuerpo, alteran la manera en que respiras, te mueves y decides. La confianza no nace de los resultados, nace de las palabras que te permites creer antes de tenerlos. Cada pensamiento tiene una consecuencia emocional. Cuando piensas no soy suficiente, tu cuerpo reacciona. Tus hombros se encogen, tu respiración se acorta y tu energía se reduce. Cuando piensas soy capaz, tu postura cambia, tu mirada se levanta, tu mente se abre a posibilidades. Lo que te dices no solo moldea tu mente, también moldea tu cuerpo, y con él, tu manera de estar en el mundo. Los pensamientos crean emociones, las emociones impulsan acciones, y las acciones generan resultados. Así una simple frase mental puede ser el origen de una cadena entera que define tu vida. Lo más poderoso de todo esto es que puedes reescribir tu historia en cualquier momento. No importa cuántos años lleves repitiendo las mismas frases que te limitan, basta con empezar a observarlas para debilitarlas. Cada vez que dices no puedo, tienes la oportunidad de añadir una palabra, aún. No puedo aún. Esa pequeña modificación transforma la imposibilidad en proceso. O cuando dices no soy bueno en esto, puedes agregar todavía. Cada palabra que añade esperanza abre una puerta en la mente que antes estaba cerrada. Así se entrena el pensamiento, con paciencia, con conciencia y con decisión. Recuerda que la mente no trabaja con la verdad, trabaja con la repetición. No necesitas sentirte poderoso para decirte cosas poderosas. Primero lo dices, luego lo crees y finalmente lo vives. Así funciona el ciclo. La mayoría espera a sentirse bien para hablarse bien, pero la dirección es la contraria. Primero te hablas bien y eso te hace sentir bien. Hablarte como un líder no es esperar la inspiración, es provocarla. Cada palabra que eliges es una orden que das a tu sistema emocional. Cuando dices puedo, tu mente busca maneras. Cuando dices no puedo, tu mente busca excusas. No hay magia en esto. Hay neurociencia, hay biología, hay entrenamiento. Piensa en la cantidad de veces que has repetido frases que no te pertenecen. Soy torpe, no sirvo para esto, siempre fallo. ¿De quién fueran originalmente esas palabras? Tal vez de un maestro, familiar, pareja o un comentario al pasar que se quedó grabado. Con el tiempo, las adoptaste como propias. Pero tú puedes decidir qué frases permanecen y cuáles deben irse. No se trata de mentirte con optimismo vacío, sino de decirte la verdad de una manera que te fortalezca. En lugar de soy un desastre, puedes decir estoy aprendiendo a organizarme. En lugar de siempre me va mal, decir a veces no me sale, pero cada intento me enseña. No estás cambiando la realidad, estás cambiando la perspectiva desde la cual la interpretas.
Y eso cambia todo. Tu mente es el narrador de tu vida. Lo que te dices, aunque parezca pequeño, determina si esa historia se cuenta como una tragedia o como una epopeya de crecimiento. Cuando un líder comete un error, no dice que ha fracasado, dice que ha aprendido. Esa diferencia no es un truco de lenguaje, es una forma de pensamiento que mantiene el foco en el crecimiento y no en la culpa. Hablarte como un líder no es negar tus defectos, es reconocerlos con la intención de mejorar. Las palabras son herramientas. Pueden convertirse en armas si las usas contra ti, o en alas si las usas a tu favor. Todo cambio profundo empieza en una frase interna. Ya no quiero vivir así. Voy a intentarlo una vez más. Puedo hacerlo mejor. Cada una de esas declaraciones tiene la fuerza de un nuevo comienzo. Quizás no lo notes en el momento, pero con el tiempo se convierten en cimientos de una identidad más fuerte. Si te repites diariamente que eres disciplinado, que eres capaz, que tienes claridad, tu mente se adapta a esa visión. No se trata de magia ni de fe ciega, sino de coherencia. Lo que repites condiciona tu percepción y lo que percibes condiciona tu acción. Así que la próxima vez que notes que tu mente empieza a decirte, no puedes, no mereces, no estás listo, no intentes luchar contra esas palabras, solo escúchalas y responde con otras que te representen mejor. Dile, tal vez antes no podía, pero hoy soy distinto. Dile, sí estoy listo porque he aprendido de cada caída. Dile, sí merezco porque estoy construyendo con esfuerzo. Esas frases no son solo consuelo, son entrenamiento mental. Cada vez que eliges hablarte diferente, estás fortaleciendo un nuevo músculo interior, el de la confianza. Llegará un momento en que tus pensamientos de dudas seguirán apareciendo, pero ya no te dominarán. Aprenderás a reconocerlos como ecos de un pasado que ya no te define, y entonces, cuando te hables, tus palabras serán claras, firmes, seguras. No porque todo sea perfecto, sino porque tú habrás decidido creer en ti. Y creer en ti no es un acto de arrogancia, es un acto de respeto. Lo que te dices te lo crees. Así que háblate con la verdad más poderosa que existe, la de tu potencial, la de tu capacidad, la de tu valor. Cada vez que eliges una palabra nueva para hablarte, estás eligiendo una versión nueva de ti. Y cuando repites esas palabras con intención, cuando las sostienes con acción, cuando las confirmas con resultados, esa versión empieza a ser tuya. No es magia, es evolución. No necesitas convertirte en alguien nuevo, solo tienes que empezar a hablarte como quien ya sabe que puede, porque al final la mente siempre obedece a la voz que más escucha. Asegúrate de que esa voz sea la de tu líder interior. Capítulo 3. El enemigo silencioso, tu crítico interno. Vive contigo, duerme contigo, piensa contigo, y muchas veces toma decisiones por ti. No se presenta con nombre ni rostro, pero lo conoces muy bien. Es esa voz que aparece justo cuando te atreves a soñar, a intentar algo nuevo, a dar un paso fuera de tu zona cómoda. Te susurra con tono familiar. ¿Para qué lo intentas? No eres tan bueno. Te vas a equivocar. No estás listo. Ese es tu crítico interno, el enemigo silencioso que si no aprendes a reconocer, puede convertirse en el saboteador más constante de tu vida. No viene de fuera, y por eso es tan peligroso. Habita dentro de ti, disfrazado de razón, prudencia o realismo, pero en realidad se alimenta del miedo y la inseguridad. Todos tenemos un crítico interior. Su origen está en la infancia, en aquellas veces que nos corrigieron con dureza, que nos exigieron demasiado, que nos hicieron sentir que no éramos suficientes o que teníamos que merecer el amor a través del rendimiento. Sin darnos cuenta, esa voz se internaliza y crece con nosotros. De adultos, ya no necesitamos que nadie nos juzgue, porque hemos aprendido a hacerlo por nuestra cuenta. La mente repite lo que aprendió. Cada vez que fracasas, la voz se activa. Cada vez que te atreves, la voz se burla. Cada vez que dudas, la voz se fortalece. Y así, el crítico interno se convierte en una figura de poder que dirige tus emociones sin que te des cuenta. Lo más engañoso del crítico interno es que suele parecer útil. A veces te hace creer que te está protegiendo. No te arriesgues, podrías perder. Mejor no lo hagas, podrías quedar en ridículo. Y tú le haces caso porque suena razonable. Pero en el fondo, no te está cuidando.
te está encarcelando. Te convence de quedarte donde estás para evitar el dolor, pero también te roba la posibilidad del crecimiento. No hay éxito sin riesgo, no hay avance sin exposición y no hay evolución sin error. Cada vez que escuchas al crítico y le crees, estás eligiendo la seguridad sobre la expansión, el miedo sobre la confianza. El crítico interno es persistente porque su combustible es la comparación. Observa lo que otros hacen y te recuerda tus carencias. Mide tu valor por tus resultados y no por tu proceso. Usa tu pasado como evidencia de que no puedes cambiar. Es la voz que te dice, ya fallaste antes, volverás a fallar. Esa persona es mejor, tú nunca llegarás ahí. Su intención, en apariencia, es mantenerte realista, pero en realidad te está recordando constantemente una versión antigua de ti mismo. Tu crítico no sabe quién eres hoy, solo repite las historias del ayer. Luchar contra él no funciona. Si lo enfrentas con rabia o lo niegas, se hace más fuerte, porque la resistencia le da energía. La única forma de desarmarlo es escucharlo desde la conciencia, sin identificarte con él. Cuando aparece esa voz que te dice, no sirves, en lugar de creerle, obsérvala como quien observa una nube pasar. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿A quién pertenece realmente esta frase? Quizá fue una frase de tu pasado, una huella de alguien que te hizo sentir pequeño, una emoción no procesada que vuelve disfrazada de pensamiento. Cuando entiendes que el crítico no eres tú, sino un eco de tu historia, deja de tener tanto poder. Hablarte como un líder no significa eliminar la voz crítica, sino aprender a distinguirla y reemplazarla por una voz más sabia. El líder interior no calla al crítico con fuerza, lo calma con comprensión, lo escucha, lo agradece y luego decide por sí mismo. Cuando esa voz te diga, no eres capaz, puedes responder, entiendo que tienes miedo, pero esta vez lo intentaré igual. Esa es la diferencia entre ser dominado por el crítico y liderar tu mente. Reconocer el miedo, pero no dejar que dirija la acción. El crítico interno se alimenta del perfeccionismo. Te convence de que todo debe salir impecable, que no puedes equivocarte, que solo serás valioso si todo resulta bien. Y bajo ese estándar imposible, cualquier error se convierte en una prueba de fracaso. El perfeccionismo no es una búsqueda de excelencia, es un miedo disfrazado de exigencia. Te hace creer que mientras más te castigues mejorarás, cuando en realidad lo único que logras es paralizarte. Nadie crece desde la culpa. La mejora real nace de la curiosidad, del aprendizaje, del permiso para fallar y corregir. Hablarte como un líder significa permitirte ser humano mientras te diriges hacia lo mejor de ti. Hay algo curioso en el crítico interno. Siempre usa el mismo tono, duro, inflexible, impaciente. No conoce el lenguaje de la comprensión ni de la empatía, pero tú puedes enseñarle. Puedes empezar a reemplazar ese tono por otro más compasivo, más firme, pero amable. En lugar de decir, otra vez lo hiciste mal, puedes decir, esto no salió como esperaba, pero ahora sé cómo hacerlo mejor. En lugar de qué tonto soy, puedes decir, cometí un error, pero puedo corregirlo. Son pequeños ajustes, sí, pero con el tiempo crean una transformación profunda. La autocrítica no desaparece de la noche a la mañana, pero deja de dominarte cuando aprendes a responderle con conciencia y con respeto. Una forma práctica de identificar la voz del crítico es observar cómo te hablas en los momentos de fracaso. Si un amigo te contara que cometió el mismo error que tú, ¿le dirías lo que te dices a ti mismo? ¿Le hablarías con la misma dureza? Probablemente no. Entonces, ¿por qué crees que la crueldad contigo mismo te ayudará a mejorar? Nadie florece bajo el castigo. El respeto, la paciencia y la compasión son los verdaderos fertilizantes del crecimiento. El crítico interno no se apaga con gritos, sino con comprensión. Cuando le hablas desde el liderazgo, esa voz poco a poco se transforma en una aliada. Se vuelve más realista, más equilibrada, menos hiriente. Y con el tiempo, deja de ser un enemigo para convertirse en una advertencia amable que te recuerda tus límites sin negarte tus posibilidades. El líder interior no elimina el miedo, lo escucha y sigue adelante. No elimina la duda, la observa y decide igual. No elimina el crítico, lo educa. Eso es liderazgo emocional. La capacidad de dirigir tus pensamientos y emociones en lugar de ser dirigido por ellos. Cuando aprendes a hablarte con conciencia, descubres que el crítico no era tan fuerte como parecía. Era solo una parte de ti pidiendo seguridad, reconocimiento, aprobación. Una parte que aprendió a protegerte a través de la dureza porque no conocía otra manera. Pero tú ya no eres esa persona que necesita protegerse con autocrítica. Ahora puedes cuidarte con responsabilidad, sin castigo.
El crítico interno pierde poder cuando lo nombras. Puedes incluso ponerle nombre si quieres. Llamarlo por un apodo reduce su autoridad. Gracias por tu opinión, pero esta vez decidiré yo, puedes decirle mentalmente. Es un gesto simbólico pero poderoso. Le quitas el tono de verdad absoluta y lo conviertes en una voz más dentro de tu mente, no en la única. Cuantas más voces conscientes construyas dentro de ti, la voz de la confianza, la voz del propósito, la voz de la calma, menos espacio tendrá el crítico para dirigir tu vida. Recuerda, tu mente no es el enemigo, es un campo de batalla entre distintas voces que buscan tu atención. El crítico habla desde el miedo, pero tú puedes hablar desde el liderazgo. Y cuando tu voz interior empieza a tener más peso que la del miedo, algo dentro de ti se alinea. Empiezas a actuar con más claridad, a decidir con más firmeza, a creer en ti sin necesidad de aplausos externos. Eso no significa que la inseguridad desaparezca, sino que ya no manda. El liderazgo interior no es silencio perfecto, sino dirección consciente. Así que la próxima vez que escuches esa voz que te dice que no vales, que no puedes, que no estás preparado, sonríe. No porque tenga razón, sino porque ya sabes quién te está hablando. Es tu crítico, tu guardián mal entrenado. Agradécele por intentar cuidarte y recuérdale que ya no necesita su protección. Luego habla tú. Dile con calma. Esta vez lo haré distinto, y si me equivoco, aprenderé. Cada vez que respondes así, el crítico se debilita y el líder se fortalece. Esa es la verdadera batalla interior. No vencer a tu enemigo, sino transformarlo en parte de tu sabiduría. Con el tiempo te darás cuenta de que tu crítico interno no era tu enemigo, sino tu maestro. Te mostró tus miedos, te empujó a conocerte, te obligó a construir una voz más firme. Sin él, tal vez nunca habrías aprendido a liderarte. Pero ahora que lo entiendes puedes agradecerle y seguir avanzando, porque el liderazgo interior no consiste en callar las voces, sino en elegir cuál dirige tu camino. Y esa voz, la tuya, la del líder que vive dentro de ti, ya está lista para hablar más fuerte que nunca. Capítulo 4. Cambia el lenguaje, cambia la historia. Las palabras son mucho más que sonidos. Son energía, dirección y significado. Cada palabra que eliges es una declaración sobre quién eres y hacia dónde te diriges. Todo lo que piensas, dices o repites dentro de tu mente está construyendo, ladrillo a ladrillo, la historia que vives cada día. Y esa historia, aunque creas que esté escrita por el destino, en realidad está escrita por tu propio lenguaje. Si cambias tus palabras, cambias tus pensamientos. Si cambias tus pensamientos, cambias tus decisiones. Y si cambias tus decisiones, cambias tu vida. La transformación empieza en la lengua, no en la suerte. Tu lenguaje interno es el narrador de tu historia personal. Cada vez que hablas, incluso en silencio, estás contándole al mundo y a ti mismo qué papel ocupas, el protagonista, el espectador, la víctima o el líder. Si te hablas con palabras de derrota, tu historia se convierte en un relato de impotencia. Si te hablas con palabras de poder, tu vida comienza a tomar la forma de un viaje de crecimiento. Las palabras crean emoción, la emoción crea acción y la acción crea resultados. Pero todo nace en la palabra. Cuando alguien dice, yo soy así, está pronunciando una sentencia. Esa frase no describe, define. Yo soy impaciente. Yo soy distraído. Yo soy débil. Yo soy inseguro. Cada vez que pronuncias una afirmación sobre ti, tu mente la archiva como un mandato. No diferencia entre una observación casual o una decisión firme. Por eso es tan importante cuidar lo que te dices. Si repites, soy inseguro, estás reforzando un personaje que tal vez ya no te representa. Si en cambio dices, a veces dudo pero sigo adelante, le estás recordando a tu mente que el miedo no te detiene. Las palabras no son espejos, son pinceles. No reflejan lo que eres, pintan lo que crees ser. El lenguaje no solo describe tu mundo interior, también lo programa. La ciencia lo ha demostrado. Cada palabra activa en el cerebro circuitos neuronales distintos. Decir problema activa una respuesta de alerta. Decir reto activa una de curiosidad. Decir fracaso provoca culpa. Decir aprendizaje genera apertura. La realidad externa no cambia, pero tu interpretación sí, y eso cambia tu respuesta. Las palabras son el filtro a través del cual percibes la vida.
Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de manera opuesta. Una dice, esto es el fin. La otra dice, esto es el comienzo. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo lo nombran. Hay palabras que debilitan y palabras que fortalecen. Siempre, nunca, no puedo, imposible, tengo que, son expresiones que cargan peso, que encierran, que cierran puertas. En cambio, palabras como puedo, elijo, aprendo, decido, quiero, abren espacio, dan poder y generan movimiento. La libertad comienza cuando cambias un tengo que por un quiero hacerlo. Lo primero suena a obligación, lo segundo suena a elección. Y cuando eliges, recuperas poder. Así de simple, así de profundo. El lenguaje que usas contigo mismo define el tono emocional con el que vives. Quien se repite constantemente, no tengo suerte, todo me sale mal, la vida es injusta, crea una atmósfera interna de victimismo. Esa energía no atrae soluciones, las repele. Por el contrario, quien se dice, puedo aprender, esto también pasará. Algo bueno puedo sacar de esto, cultiva resiliencia, no porque todo se vuelva fácil, sino porque su mente está orientada a encontrar recursos en lugar de excusas. Hablarte como un líder no significa negar la dificultad, significa nombrarla de manera que te permita actuar. El lenguaje también puede ser una forma de castigo. A veces no te insultas con palabras groseras, pero lo haces con frases disfrazadas de realismo. No soy suficiente. Ya es tarde para mí. No nací para eso. Hay gente más preparada. Suenan razonables, pero son dagas disfrazadas de prudencia. Y lo peor es que las pronuncias con tanta naturalidad que ni siquiera las cuestionas. Pero cada una de ellas deja una marca, una cicatriz invisible en tu autoconcepto. Cada vez que las repites, tu mente se adapta a ellas, y tu vida se contrae un poco más. Hasta que un día, sin saber por qué, te encuentras pequeño dentro de un mundo que tú mismo encogiste con palabras. La buena noticia es que el proceso inverso también funciona. Así como las palabras pueden destruir, también pueden reconstruir. Puedes reescribir tu historia una frase a la vez. Puedes empezar hoy, cambiando el lenguaje con el que describes tu vida. En lugar de decir tengo miedo, puedes decir estoy sintiendo miedo, pero también tengo valor. En lugar de decir no puedo, di aún no sé cómo hacerlo. En lugar de decir esto me supera, di esto me desafía. Es el mismo escenario, pero una historia distinta. Y cuando cambias la historia, cambia la emoción, y con ella tu comportamiento. Hay una transformación poderosa cuando pasas de hablar desde el pasado a hablar desde el futuro. Yo era así. Antes fallé. Siempre me pasa lo mismo. Ese lenguaje te ata a lo que ya fue. Pero si dices, me estoy convirtiendo, estoy aprendiendo, estoy creciendo, tu atención se mueve hacia adelante. Tu lenguaje se convierte en una brújula que apunta al progreso, no a la culpa. La vida te escucha cuando hablas, pero sobre todo te escucha tu subconsciente. Si le das instrucciones de avance, te mueve hacia adelante. Si le das órdenes de miedo, se repliega. Cada palabra es una orden mental. También hay que prestar atención al tono con el que te hablas. Puedes usar palabras amables con un tono áspero y el efecto será el mismo que si te gritaras. El tono con el que te hablas es la emoción con la que te tratas. Si cada error lo acompañas con un suspiro de decepción, estás reforzando la idea de que fallar es vergonzoso. Pero si cada error lo acompañas con un tono paciente, estás enseñándole a tu mente que el fallo es parte del proceso. El lenguaje interior no solo se mide en palabras, sino en la intención que la sostiene. Cuando cambias el lenguaje, cambias la relación contigo mismo. Empiezas a verte como un aliado, no como un juez. Te escuchas con curiosidad, no con condena. Te hablas con dirección, no con confusión. Y esa nueva relación interna se refleja fuera. Hablas diferente con los demás, te comunicas con más claridad, inspiras con más autenticidad. Porque el modo en que te hablas a ti mismo determina cómo hablas al mundo. Quien se castiga, juzga. Quien se comprende, guía. Quien se inspira, inspira.
El liderazgo exterior es solo un eco del liderazgo interior. Cambiar tu lenguaje no es un acto poético, es un acto práctico. Es observarte durante el día y notar cómo hablas de ti, de tu vida, de tus retos. ¿Usas palabras que te limitan o palabras que te empoderan? ¿Dices tengo que o elijo? ¿Dices no soy capaz o estoy aprendiendo? ¿Dices esto me supera o esto me desafía? Es el mismo escenario, pero una historia distinta. Y cuando cambias la historia, cambia la emoción, y con ella, tu comportamiento. Imagina que tu vida es un libro, y cada día escribes una página nueva. ¿Qué historia estás contando con tus palabras? ¿Una historia de miedo o de coraje? ¿De resignación o de propósito? Nadie más puede escribir ese relato por ti. Las circunstancias aportan el contexto, pero tú decides el tono. Puedes describir una caída como un final o como el inicio de una nueva versión de ti. Puedes llamar a un error una tragedia o una lección. El lenguaje no cambia lo que ocurre, cambia lo que significa, y lo que significa determina cómo lo vives. Cambiar el lenguaje no es mentirte. No se trata de negar la realidad o fingir optimismo. Se trata de elegir conscientemente cómo quieres interpretarla. Decir, esto me duele, no te debilita. Decir, esto me enseña, te fortalece. Decir, esto es difícil, no te paraliza. Decir, esto me reta, te moviliza. No hay mentira en eso, solo enfoque. La realidad es neutra. Tú le das el color con las palabras. Y si puedes pintar tu vida, ¿por qué elegir tonos grises cuando puedes usar luz? Hablarte como un líder es usar el lenguaje como herramienta de dirección, no de destrucción. Un líder sabe que las palabras son estrategias, no simples adornos. Sabe que con una frase puede movilizar, sanar o inspirar. Y cuando aplicas eso hacia ti mismo, descubres que cada palabra tiene el poder de levantarte o hundirte. Empieza a usar tu voz como una guía. Habla para construir, no para castigar. Habla para avanzar, no para frenar. Habla como quien sabe que cada palabra es una semilla de futuro. Tu historia no está terminada. Cada día tienes la oportunidad de editarla. Cambia una frase, cambia un pensamiento, cambia una reacción, cambia una decisión. La suma de esos pequeños cambios de lenguaje transforma por completo el relato de tu vida. Dejas de ser el personaje que sufre y te conviertes en el autor que dirige. Cambiar el lenguaje no es solo hablar diferente, es vivir diferente. Y un día, sin darte cuenta, te sorprenderás hablándote con la misma voz con la que siempre soñaste que alguien te hablara. Una voz firme. Capítulo 5. De víctima a líder. Hay una línea invisible que separa dos formas de vivir: la de quien se siente víctima de las circunstancias y la de quien asume el papel de líder de su vida. No se trata de suerte, inteligencia o privilegio, se trata de responsabilidad. Es la diferencia entre pensar, ¿por qué me pasa esto?, y decir, ¿qué puedo hacer con esto? Esa diferencia, aunque parece pequeña, determina el rumbo entero de tu existencia. Porque mientras sigas creyendo que las cosas te ocurren sin tu poder, seguirás repitiendo los mismos ciclos, atrapado en el papel del espectador. Pero cuando decides que tú tienes voz, que tú eliges, que tú influyes, entonces pasas de ser víctima de tu historia a ser su autor. Y en ese instante comienza el verdadero liderazgo interior. Todos, en algún momento, hemos sido víctimas. Nadie escapa de la decepción, del dolor, del error o de la injusticia. Ser víctima de algo no es una elección, pero quedarse ahí sí lo es. El problema no es haber sufrido, sino identificarte con el sufrimiento. Cuando te dices, esto me define, o esto arruinó mi vida, o así soy porque me pasó esto, estás cediendo el control de tu presente a un evento del pasado. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar lo que significa para ti. Y ese cambio de significado es el primer acto de liderazgo. El pensamiento de víctima tiene una trampa muy sutil. Ofrece consuelo. Te libera, por un momento, de la responsabilidad.
Es más fácil culpar al mundo, al sistema, a tus padres, a tu ex, a la economía, a la suerte. Culpando afuera, te proteges del peso de mirar adentro. Pero ese alivio es temporal y caro, te quita poder. Cuando el problema siempre está afuera, la solución también lo está. Y mientras esperas que las condiciones cambien, la vida se escapa entre las manos. La víctima espera, el líder actúa. Ser líder de tu vida no significa que todo te salga bien. Significa que, pase lo que pase, eliges una actitud consciente ante ello, que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondes, que asumes que tus pensamientos, tus palabras y tus decisiones tienen peso. Ser líder es aceptar que, aunque no elegiste las cartas que te tocaron, tú decides cómo jugarlas. Es levantarte del papel de quien sufre y tomar el rol de quien crea. El pensamiento de víctima vive del ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre igual? ¿Por qué nadie me entiende? El pensamiento de líder vive del ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo construir con esto? Esa simple sustitución cambia completamente la dirección de tu mente. El por qué te encierra en el pasado. El ¿para qué? Te empuja hacia el futuro. Uno busca culpables, el otro busca sentido. Y cuando una experiencia dolorosa encuentra sentido, deja de ser un castigo para convertirse en una herramienta. La víctima reacciona, el líder responde. La víctima se queja, el líder reflexiona. La víctima espera ayuda, el líder se ayuda a sí mismo. No porque sea más fuerte, sino porque ha comprendido que el poder de transformar está en su actitud, no en sus circunstancias. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que decides aprender en lugar de culpar, cada vez que dices, esto me duele, pero voy a usarlo para crecer, estás cruzando esa línea invisible hacia el liderazgo interior. Pasar de víctima a líder no es una decisión que se toma una vez, es una práctica diaria. Todos los días tendrás motivos para sentirte víctima. Algo saldrá mal, alguien no cumplirá tus expectativas, algo no saldrá como planeabas. En cada momento tendrás la opción de caer en la queja o de usar la situación como entrenamiento. Y no se trata de negar lo que sientes, sino de no quedarte atrapado en ello. Un líder también se frustra, también se cansa, también llora, pero no se instala en el dolor. Lo usa como combustible. El lenguaje de la víctima es no puedo, es injusto, nadie me ayuda, si tuviera suerte, si tuviera tiempo. Es un lenguaje de impotencia. El del líder es puedo, voy a encontrar la forma, aprendo, me responsabilizo, me levanto. Es un lenguaje de movimiento. Y aunque al principio esas palabras suenen forzadas, con el tiempo moldean una nueva identidad. La víctima habla desde el miedo, el líder habla desde la posibilidad. Lo que sale de tu boca o de tu mente es un reflejo desde el lugar desde el que estás viviendo. Ser líder de tu vida implica renunciar al placer de culpar. Significa mirar tus resultados y reconocer tu parte incluso cuando duela. Es tener el coraje de decir, esto que tengo, lo permití o lo elegí, consciente o inconscientemente. No para castigarte, sino para recuperar poder. Porque mientras creas que las cosas te suceden, estarás esperando que algo externo te salve. Y no hay salvadores, solo decisiones. Cada paso que das hacia la responsabilidad es un paso hacia tu libertad. El rol de víctima se siente cómodo porque no exige acción, solo lamento. Te hace sentir acompañado en tu dolor porque hay muchos más ahí, repitiendo la misma historia. Pero el líder camina solo muchas veces. Es la soledad de quien decide dejar de culpar para empezar a actuar. Es la incomodidad de mirar hacia adentro y aceptar que la vida no cambia con deseo, sino con decisión. Es la valentía de dejar de decir no puedo
y empezar a preguntarte ¿cómo sí? Cuando asumes el papel de líder, dejas de esperar el momento perfecto. Te das cuenta de que la vida no se detiene para que te repongas, y que el tiempo no se compadece de quien se lamenta. Entonces actúas, incluso con miedo, incluso sin certezas. La víctima necesita garantías para moverse. El líder se mueve y crea garantías en el camino. Y esa es la esencia de la transformación: dejar de necesitar seguridad para avanzar. Hay algo muy liberador en aceptar que no todo lo que te pasa es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No elegiste ser herido, pero puedes elegir sanar. No elegiste las palabras que te marcaron, pero puedes elegir las que te definirán. No elegiste lo que te dijeron, pero puedes elegir lo que te dices ahora. Ese es el poder que nunca te pueden quitar. El de elegir tu respuesta es el poder más silencioso y más grande que tiene un ser humano. Cuando hables desde la víctima, el mundo se encoge. Todo te queda grande. Todo pesa más. Todo parece fuera de tu alcance. Pero cuando hablas desde el líder, el mundo se expande. Empiezas a ver caminos donde antes solo veías muros. Encuentras aprendizajes donde antes veías fracasos. Descubres recursos dentro de ti que siempre estuvieron ahí, esperando a que los usaras. El cambio no está en el mundo, está en la mirada con la que lo ves. Convertirte en líder de tu vida significa usar tu vulnerabilidad como fuerza. Significa que aunque reconozcas el dolor, no te defines por él. Significa que aunque te equivoques, no te quedas en el error. Significa que aunque tengas miedo, no dejas que el miedo decida por ti. El liderazgo personal es una conversación constante entre tu miedo y tu propósito. Y cada vez que eliges el propósito, el miedo se hace más pequeño. Recuerda, nadie te rescatará de tu historia. Nadie puede hacerlo, porque la llave está dentro de ti. La víctima espera que la puerta se abra. El líder entiende que siempre tuvo la llave en la mano. El día que lo comprendes, algo cambia para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones. Dejas de culparte y empiezas a responsabilizarte. Dejas de sobrevivir y empiezas a vivir con intención. Pasar de víctima a líder es una revolución interna. No se nota de inmediato, pero se siente profundamente. Es el día en que dejas de decir, la vida me pasa, y comienzas a decir, yo paso por la vida. Es el momento en que dejas de preguntarte por qué, y empiezas a responder, ¿para qué? Es el instante en que dejas de esperar un milagro y te conviertes en uno. No porque todo cambie de repente, sino porque tú cambias tu forma de enfrentarlo. A partir de ese momento, la vida deja de ser algo que te ocurre, y se convierte en algo que tú eliges experimentar. Y ahí nace la libertad real, no la que depende de las circunstancias, sino la que nace del control de tu mente, de tu lenguaje y de tu actitud. Esa libertad no se ve, pero se siente en cada decisión, en cada paso, en cada palabra que eliges decirte. Cuando te hablas como una víctima, el mundo te trata como tal. Cuando te hablas como un líder, el mundo te empieza a escuchar. Porque todo lo externo reacciona a tu estado interno, y cuando tu voz interior se llena de poder. Capítulo 6. La autoestima como estrategia de liderazgo. Durante mucho tiempo, la palabra autoestima fue tratada como un concepto emocional o psicológico, algo suave, casi decorativo, vinculado con sentirse bien, con tener confianza o con mirar al espejo y sonreír. Pero la verdad es que la autoestima no es un lujo ni un sentimiento pasajero, es una estrategia de liderazgo. Es el fundamento invisible sobre el cual se construyen las decisiones, la disciplina y la visión de una persona que lidera su vida con propósito. No puedes liderar lo que no respetas y no puedes respetar lo que no valoras. Por eso, liderarte a ti mismo comienza por reconocerte como alguien digno de tu propio respeto. La autoestima no es ego ni arrogancia. No se trata de pensar que eres mejor que los demás, sino de recordar que tú también cuentas. Que tu voz, tus ideas, tus límites, tus emociones y tus sueños son válidos.
que no necesitas permiso para creer en ti. La verdadera autoestima no es gritar «soy suficiente» hacia afuera, es susurrártelo hacia adentro y actuar como si lo creyeras. Es dejar de mendigar validación externa, porque has aprendido a generarla internamente. En la vida de todo líder hay un momento crucial, aquel en el que decide dejar de buscar aprobación para empezar a buscar coherencia. La víctima quiere gustar, el líder quiere crecer, y para crecer hay que respetarse. La autoestima no es un estado emocional constante, es una práctica, es la decisión diaria de no traicionarte. Es mantenerte fiel a tus principios incluso cuando nadie te mira. Es decir no cuando el cuerpo te dice basta. Es seguir adelante sin tener que demostrarle a nadie tu valor, porque ya lo conoces. La baja autoestima no se manifiesta solo en la tristeza o la inseguridad. A veces se esconde detrás del exceso de actividad, de la necesidad de control o de la obsesión por complacer. Quien no se siente suficiente busca validación en el resultado, en los logros, en los aplausos, en la aceptación. Pero la validación externa es un combustible caro, se consume rápido y te deja vacío. La verdadera fuerza nace cuando tu valor no depende de lo que logras, sino de lo que eres, cuando ya no necesitas probarte nada, sino expresarte. Un líder con autoestima sólida no teme equivocarse, porque su identidad no depende del acierto. Entiende que un error no disminuye su valor, solo aumenta su experiencia. Esa es la diferencia entre el perfeccionista y el líder. El primero actúa para no fallar. El segundo actúa para aprender. El perfeccionista busca evitar el error. El líder busca evolucionar. Y esa mentalidad solo se construye cuando has aprendido a tratarte con respeto, incluso en tus caídas. Autoestima no significa me amo siempre, significa me acompaño siempre. Es permanecer contigo incluso cuando te sientes roto, cuando fallas, cuando no te reconoces. Es no abandonarte emocionalmente en los momentos donde más te necesitas. Porque todos los líderes atraviesan etapas de duda, pero los que permanecen son aquellos que saben escucharse con compasión y hablarse con dirección. No necesitan ser duros para ser fuertes. La dureza castiga, la firmeza guía. Tu autoestima es la manera en que le enseñas al mundo cómo tratarte. Si tú te hablas con desprecio, permites que otros lo hagan. Si tú te ignoras, aceptas que te ignoren. Si tú te exiges sin amor, atraerás entornos que te exijan sin empatía. Pero si tú te respetas, si cuidas tu palabra, si honras tus límites, el mundo empieza a responderte en la misma frecuencia, no porque cambien los demás, sino porque cambia tu energía, tu lenguaje y tu presencia. El líder no se mide por cuántos lo siguen, sino por cuánto se respeta, porque el respeto propio es la raíz de toda influencia real. Un líder sin autoestima busca controlar, un líder con autoestima inspira. El primero necesita autoridad para sentirse valioso. El segundo irradia valor, y por eso su autoridad es natural. Cuando te hablas con amor y respeto, no tienes que imponerlo, se siente, se transmite, se refleja. La autoestima no se predica, se percibe. Construir autoestima no es una meta, es una construcción permanente, es un trabajo artesanal, hecho con palabras, hábitos y decisiones. Cada vez que cumples una promesa contigo, tu autoestima crece. Cada vez que dices no a lo que sabes que te daña, tu autoestima se fortalece. Cada vez que te atreves a actuar sin tener todas las certezas, estás diciéndote a ti mismo, confío en mí. Y esa confianza se convierte en tu base para todo lo demás. A veces pensamos que la autoestima se construye pensando bonito, pero en realidad se construye actuando con coherencia. No se trata de repetirte frases frente al espejo, sino de vivir como alguien que se respeta. Puedes decir, me amo todas las mañanas, pero si después te traicionas aceptando menos de lo que mereces, tu mente sabe que hay una mentira. El respeto propio no se declara, se demuestra. Tener autoestima no es sentirte poderoso todo el tiempo, sino saber que tu valor no depende de tus estados de ánimo. Es saber que incluso en tus momentos más oscuros sigues siendo digno de amor, de respeto y de oportunidad. Es tener el coraje de levantarte, mirarte al espejo y decir, no estoy en mi mejor versión, pero aún así me tengo. Esa frase tan sencilla y tan verdadera es la semilla del liderazgo interior. Un líder con autoestima no huye de sus sombras, las reconoce, las integra, las usa. No necesita ser perfecto, porque su fuerza no está en la imagen que proyecta, sino en la relación que tiene consigo. Puede mostrarse vulnerable porque confía en su capacidad de sostenerse,
Y esa autenticidad es lo que más inspira. La gente sigue a quien se atreve a ser real, y no puede ser real si no te aceptas. La autoestima no se trata de inflarte, sino de sostenerte. No se trata de gritar confianza, sino de caminar con coherencia. No se trata de ser invulnerable, sino de saber que nada puede destruirte mientras no te abandones a ti mismo. Porque el abandono propio es el principio de toda debilidad. Cuando te traicionas, pierdes poder. Cuando te eliges, lo recuperas. Y cada elección cuenta. La forma en que comes, duermes, trabajas, te hablas, te perdonas. Todo es lenguaje. Todo es liderazgo. Para liderarte necesitas conocerte. Y para conocerte necesitas valorarte. No puedes mejorar lo que desprecias, ni sanar lo que niegas. La autoestima es la base sobre la cual se construye la mejora continua. Porque solo quien se considera digno de una mejor versión, lucha por alcanzarla. Si crees que no mereces más, te quedarás donde estás. Pero si te reconoces como alguien capaz y valioso, buscarás avanzar. Y en esa búsqueda se manifiesta el liderazgo real. Un líder con autoestima no teme equivocarse, porque su identidad no depende del acierto. Entiende que un error no disminuye su valor, solo aumenta su experiencia. Esa es la diferencia entre el perfeccionista y el líder. El primero actúa para no fallar. El segundo actúa para aprender. El perfeccionista busca evitar el error. El líder busca evolucionar. Y esa mentalidad solo se construye cuando has aprendido a tratarte con respeto, incluso en tus caídas. Autoestima no significa me amo siempre, significa me acompaño siempre. Es permanecer contigo incluso cuando te sientes roto, cuando fallas, cuando no te reconoces. Es no abandonarte emocionalmente en los momentos donde más te necesitas. Porque todos los líderes atraviesan etapas de duda, pero los que permanecen son aquellos que saben escucharse con compasión y hablarse con dirección. No necesitan ser duros para ser fuertes. La dureza castiga, la firmeza guía. Tu autoestima es la manera en que le enseñas al mundo cómo tratarte. Si tú te hablas con desprecio, permites que otros lo hagan. Si tú te ignoras, aceptas que te ignoren. Si tú te exiges sin amor, atraerás entornos que te exijan sin empatía. Pero si tú te respetas, si cuidas tu palabra, si honras tus límites, el mundo empieza a responderte en la misma frecuencia. No porque cambien los demás, sino porque cambia tu energía, tu lenguaje y tu presencia. El líder no se mide por cuántos lo siguen, sino por cuánto se respeta, porque el respeto propio es la raíz de toda influencia real. Un líder sin autoestima busca controlar. Un líder con autoestima inspira. El primero necesita autoridad para sentirse valioso. El segundo irradia valor, y por eso su autoridad es natural. Cuando te hablas con amor y respeto, no tienes que imponerlo. Se siente, se transmite, se refleja. La autoestima no se predica, se percibe. Construir autoestima no es una meta, es una construcción permanente. Es un trabajo artesanal, hecho con palabras, hábitos y decisiones. Cada vez que cumples una promesa contigo, tu autoestima crece. Cada vez que dices no a lo que sabes que te daña, tu autoestima se fortalece. Cada vez que te atreves a actuar sin tener todas las certezas, estás diciéndote a ti mismo, confío en mí. Y esa confianza se convierte en tu base para todo lo demás. A veces pensamos que la autoestima se construye pensando bonito, pero en realidad se construye actuando con coherencia. No se trata de repetirte frases frente al espejo, sino de vivir como alguien que se respeta. Puedes decir, me amo todas las mañanas, pero si después te traicionas aceptando menos de lo que mereces, tu mente sabe que hay una mentira. El respeto propio no se declara, se demuestra. Tener autoestima no es sentirte poderoso todo el tiempo, sino saber que tu valor no depende de tus estados de ánimo. Es saber que incluso en tus momentos más oscuros sigues siendo digno de amor, de respeto y de oportunidad. Es tener el coraje de levantarte, mirarte al espejo y decir, no estoy en mi mejor versión, pero aún así me tengo. Esa frase tan sencilla y tan verdadera es la semilla del liderazgo interior. Un líder con autoestima no huye de sus sombras, las reconoce, las integra, las usa. No necesita ser perfecto porque su fuerza no está en la imagen que proyecta, sino en la relación que tiene consigo. Puede mostrarse vulnerable porque confía en su capacidad de sostenerse, y esa autenticidad es lo que más inspira. La gente sigue a quien se atreve a ser real, y no puede ser real si no te aceptas. La autoestima no se trata de inflarte, sino de sostenerte. No se trata de gritar confianza, sino de caminar con coherencia. No se trata de ser invulnerable, sino de saber que nada puede destruirte mientras no te abandones a ti mismo. Capítulo 7.
La disciplina emocional del líder. Un líder no se mide por lo que logra cuando todo sale bien, sino por la manera en que se sostiene cuando todo se desmorona. La verdadera grandeza no está en la emoción que sientes, sino en la respuesta que eliges. Porque todos sentimos miedo, enojo, frustración o duda. Pero solo algunos aprenden a gobernar esas emociones en lugar de ser gobernados por ellas. Y esa es la esencia de la disciplina emocional. La capacidad de mantener dirección en medio del caos. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a guiarlo. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en propósito. La disciplina emocional no nace del control rígido, sino de la conciencia. Controlar implica tensión. Dirigir implica maestría. El control reprime. La disciplina canaliza. Quien intenta controlar sus emociones las empuja hacia adentro hasta que explotan. Quien las disciplina, las observa, las entiende, las convierte en energía útil. Las emociones no son enemigas del liderazgo, son su materia prima. Sin emoción no hay pasión. Sin pasión no hay propósito. Y sin propósito no hay liderazgo. Pero una emoción sin dirección es fuego descontrolado. Puede calentar o puede quemar. Todos hemos sentido cómo un instante de rabia puede arruinar una conversación, una decisión o una relación. Todos hemos sentido cómo la ansiedad nos paraliza, o cómo la tristeza nos roba la voz. No se trata de no sentir, sino de no rendirles tu poder. La disciplina emocional comienza cuando entiendes que no eres lo que sientes, sino quien observa lo que siente. Cuando puedes mirar a tu enojo y decir, te veo, pero no te dirijo tú a mí. Ese espacio entre la emoción y la respuesta es el terreno donde nace tu libertad. Ser disciplinado emocionalmente no es ser frío. Es sentir con profundidad, pero responder con sabiduría. Es llorar sin perder dirección, enfadarte sin perder respeto, temer sin perder movimiento. Es aprender a sostenerte cuando tu mente grita huye y tu propósito te susurra permanece. Es poder decir, esto me duele, pero no me define, porque la emoción no es una sentencia, es un mensaje, y solo los líderes lo entienden así. La mayoría de las personas viven a merced de sus estados emocionales. Si están motivadas, avanzan. Si no, se detienen. Pero la disciplina emocional es el arte de actuar incluso cuando la motivación desaparece. Porque la motivación es volátil, pero la decisión es estable. No siempre sentirás ganas, pero siempre puedes elegir dirección. No siempre sentirás fuerza, pero siempre puedes sostenerte. La disciplina emocional es hacer lo correcto incluso cuando tu corazón quiere rendirse. Hay días en los que la emoción más fuerte será la decepción. Esos días la mente te dirá que nada tiene sentido, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero si has entrenado tu disciplina emocional, sabrás que las emociones son olas, no océanos. Suben, bajan, cambian. Ninguna dura para siempre. Así que te quedas quieto, respiras y recuerdas. Esto también pasará. Porque pasa, siempre pasa. La diferencia es que algunos se hunden en la ola y otros aprenden a surfearla. Y eso es liderazgo emocional. El líder no elimina el miedo, aprende a moverse con él. No elimina la duda, la transforma en reflexión. No elimina la tristeza, la usa como introspección. No elimina la frustración, la convierte en combustible. Cada emoción tiene un mensaje oculto. El miedo dice, prepárate mejor. La frustración dice, ajusta tu estrategia. La tristeza dice, suelta lo que ya no sirve. La rabia dice, algo te importa profundamente. La culpa dice, aprende y avanza. Todas, incluso las más incómodas, pueden ser maestras si las escuchas sin dejar que te dominen. La disciplina emocional no se entrena en los días fáciles. Se forja en los momentos donde tu mente te empuja a rendirte. Es cuando todo dentro de ti pide huir y tú eliges quedarte presente. Es cuando podrías reaccionar, gritar o romper algo, pero eliges respirar y pensar. Es cuando podrías victimizarte, pero eliges responsabilizarte. Esa pausa, ese segundo de conciencia, vale más que 1000 impulsos. Ahí se mide tu madurez emocional. Un líder no necesita sentirse bien para actuar bien. Sabe que la emoción no define su capacidad. Puede tener miedo y aún así avanzar. Puede estar cansado y aún así cumplir. Puede sentirse solo y aún así inspirar. La emoción fluctúa, pero el compromiso permanece. Y ese compromiso con uno mismo es la disciplina emocional en su forma más pura. No es no sentir, es no dejar que lo que sientes dirija tu destino. El error más común es creer que la emoción es enemiga de la razón, pero en realidad cuando se equilibran, se potencian. La emoción da fuerza, la razón da dirección. Si solo actúas desde la emoción, te pierdes. Si solo actúas desde la razón, te apagas.
La disciplina emocional consiste en unir ambas. Sentir profundamente pero decidir conscientemente. Así, tu corazón impulsa y tu mente guía. Para lograr esa unión, primero hay que conocerse. No puedes disciplinar lo que no comprendes. Observa tus patrones. ¿Qué emociones te dominan? ¿Qué pensamientos las alimentan? ¿Cómo reaccionas ante el conflicto o la crítica? Cada emoción repetitiva tiene una historia detrás. Tal vez aprendiste a callar para evitar rechazo, o a gritar para no sentirte débil. Cada reacción tiene un origen, pero también puede tener un nuevo destino. El liderazgo emocional empieza cuando te atreves a observarte sin juzgarte. Aprender a gestionar tus emociones no es una tarea rápida. Requiere paciencia, honestidad y práctica. Habrá recaídas, explosiones, días en que sientas que retrocedes. Pero incluso esos días son parte del entrenamiento. Cada vez que eliges conciencia sobre impulso, fortaleces un músculo interno, y como cualquier músculo, se fortalece con la repetición. No se trata de nunca perder el control, sino de recuperarlo más rápido cada vez. Una herramienta poderosa de líder emocional es el lenguaje. Las palabras que usas para describir tus emociones determinan la relación que tienes con ellas. Si dices, estoy destrozado, te hundes. Si dices, estoy pasando un momento difícil, te das espacio para sostenerte. Si dices, no aguanto más, te cierras. Si dices, necesito una pausa, te das permiso para sostenerte. Cambiar las palabras cambia la intensidad. No es lo mismo decir, estoy perdido que decir, estoy buscando dirección. La emoción sigue ahí, pero ya no te controla. Tú le estás guiando. Otro pilar de la disciplina emocional es la autocompasión. No puedes liderarte si te maltratas cada vez que sientes algo humano. Hay quienes confunden la dureza con la fuerza, pero la verdadera fuerza viene del equilibrio. La dureza castiga, la compasión enseña. Si te castigas por sentir, te fragmentas. Si te comprendes, te transformas. La compasión no es debilidad, es sabiduría aplicada al alma. Es entender que tu valor no disminuye porque un día no pudiste más, y que liderarte también significa saber cuándo descansar. La disciplina emocional también requiere distancia del ego. El ego reacciona, el líder responde. El ego quiere tener razón, el líder quiere entender. El ego busca ganar discusiones, el líder busca ganar claridad. Mientras el ego alimenta la reactividad, el liderazgo emocional alimenta la serenidad. Cuanto más consciente eres, menos poder tiene el impulso, porque ya no necesitas defenderte de todo ni demostrar nada. La calma se convierte en tu mayor autoridad. No puedes guiar a otros si no sabes guiar tus propias emociones. La gente confía en quien transmite estabilidad, no perfección. Un líder emocionalmente disciplinado no se quiebra ante la presión, no porque no sienta miedo, sino porque sabe gestionarlo. Inspira no por lo que dice, sino por cómo se mantiene centrado cuando todo tiembla. Y esa presencia solo la logras cuando has aprendido a hablarte con firmeza y empatía, incluso en medio del caos. La disciplina emocional también se refleja en cómo te recuperas. No solo es resistir, es reconstruir. Es caer sin perder respeto por ti. Es fracasar sin perder fe en tu propósito. Es decepcionarte sin perder apertura al aprendizaje. Un líder no evita el dolor, lo atraviesa con propósito. Sabe que cada emoción difícil tiene una función: purificar, redirigir o fortalecer. Y cada vez que lo logra, su liderazgo se hace más humano, más profundo, más real. No confundas la calma con la indiferencia. La calma es poder contenido, no ausencia de emoción. Es mirar el caos sin dejar que el caos te mire a ti. Es saber que puedes sentir una tormenta interna y aún así mantener la dirección. No se trata de no sentir la ola, sino de recordar que tú eres el mar. Y eso, cuando lo comprendes de verdad, te da una paz que no depende de nada externo. Capítulo 8. El poder de la coherencia. La coherencia no se ve, se siente. Es invisible pero transmite más que 1000 palabras. Es la quietud que inspira confianza, la fuerza silenciosa que mueve a otros sin imponer. La alineación perfecta entre pensamiento, emoción y acción. La coherencia es la manifestación tangible de un líder que se respeta y se conoce, que no se contradice a sí mismo porque su interior está en orden, que no busca aprobación externa porque su brújula está calibrada. Ser coherente no significa ser inflexible, significa que lo que piensas, dices y haces proviene de un mismo núcleo, un mismo propósito. La coherencia es el músculo invisible que sostiene todo el liderazgo auténtico. El líder incoherente habla una cosa y hace otra. Sus palabras pierden peso porque no resuenan con sus actos. Sus emociones, por más intensas que sean, no inspiran porque no están sostenidas por decisiones consistentes. La incoherencia genera confusión, desconfianza y desgaste emocional.
El mundo percibe incongruencia antes que intención y actúa en consecuencia. Nadie sigue a quien parece vivir en fragmentos, todos siguen a quien transmite unidad. La coherencia, por el contrario, no necesita demostración, se percibe, se respeta y se contagia. Ser coherente no es solo un tema de ética, es un tema de efectividad. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, cada decisión es más clara, cada esfuerzo es más potente, cada resultado es más duradero. La energía no se dispersa, el foco no se diluye y la intención no se desvanece. Imagina intentar mover un objeto pesado con fuerzas descoordinadas. Cada empujón va en distinta dirección y el objeto no se mueve. Así ocurre con la vida de quien no es coherente. Fuerza dispersa, resultados débiles. La coherencia concentra la energía y multiplica su efecto. Pero la coherencia no se impone, se construye. Empieza en la honestidad contigo mismo. Antes de poder alinear tus acciones con tus palabras, debes saber qué piensas y qué sientes realmente. Debes reconocer tus motivaciones, tus valores, tus miedos y tus deseos. ¿Por qué no puedes actuar con autenticidad si no conoces tu verdad interna? La coherencia surge de la claridad. Saber quién eres, qué quieres y hacia dónde te diriges, y actuar siempre desde ese lugar. Un líder coherente también domina la disciplina de la repetición. La coherencia no es un acto aislado, es la suma de pequeñas elecciones consistentes a lo largo del tiempo. Cada decisión tomada desde la integridad fortalece el músculo invisible de la coherencia. Cada promesa cumplida contigo mismo, cada acción alineada con tus valores, cada palabra que refleja tu intención, suma. La coherencia no es un evento, es un hábito, un patrón, una forma de ser que se consolida con constancia. El lenguaje es un vehículo clave de la coherencia. Cuando dices una cosa y tu acción refleja otra, se genera disonancia. Tus palabras pierden credibilidad y tu liderazgo se diluye. Pero cuando hablas con intención y actúas con fidelidad a esa intención, tu voz gana peso, tu presencia genera respeto y tu influencia crece. La coherencia es la fuerza silenciosa que hace que tu palabra sea tu firma, tu acción tu sello y tu vida tu mensaje. Coherencia también significa integrar las emociones. No se trata de ocultarlas o controlarlas rígidamente, sino de comprenderlas y permitir que fluyan alineadas con tus valores y propósito. Un líder emocionalmente disciplinado sabe que sus emociones son brújulas, pero no dictadores. Las reconoce, las interpreta y decide con ellas, sin dejar que las desvíen de su norte. Cuando la emoción y la acción están alineadas, el impacto es profundo. Cada gesto, cada palabra, cada decisión transmite autenticidad. La coherencia se enfrenta a la contradicción. La vida es compleja y el entorno cambia constantemente. Nadie puede controlar todo, pero el líder coherente sabe adaptarse sin traicionarse. Ajusta sus métodos, corrige sus errores, se adapta a nuevas circunstancias, pero nunca compromete sus principios. Esa flexibilidad consciente es la clave. La coherencia no es rigidez, es integridad aplicada con sabiduría. Puedes cambiar de táctica sin cambiar de propósito, de estrategia sin perder tus valores, de acción sin perder tu esencia. Eso es coherencia dinámica, firmeza interior en un mundo que se mueve sin cesar. Una persona incoherente vive fragmentada. Dice quiero avanzar, pero se queda en la queja. Dice quiero cambiar, pero repite los mismos hábitos. Dice valoro mi tiempo, pero lo regala sin criterio. Dice quiero amor, pero se maltrata. Cada contradicción erosiona la fuerza personal, dispersa energía y confunde el entorno. La coherencia, en cambio, genera claridad. Todos saben qué esperar de ti, todos perciben tu dirección, todos sienten tu autenticidad. El líder coherente no necesita convencer, solo actuar. La coherencia convence por sí misma. La coherencia también se refleja en la gestión del tiempo y la atención. Ser coherente significa priorizar lo que realmente importa y actuar en consecuencia. No se puede liderar con integridad si tus acciones contradicen tus objetivos. Cada minuto invertido en distracciones que no resuenan con tus valores es un pequeño acto de incoherencia que, multiplicado, debilita el liderazgo. El líder eficiente no solo es disciplinado, es coherente en cómo distribuye su energía. Su atención es un reflejo de su intención. Otro aspecto crucial de la coherencia es la integridad relacional. La coherencia no es solo interna, se manifiesta en tus relaciones. Cumplir tus compromisos, hablar con claridad, actuar con justicia, sostener tus límites y tu palabra, todo ello construye confianza. La incongruencia erosiona relaciones, genera desconfianza y crea caos emocional. La coherencia fortalece vínculos, genera respeto
y multiplica la influencia. Un líder coherente sabe que no puede inspirar a otros si no practica la misma coherencia en sus interacciones. Coherencia también significa alineación entre pensamientos y emociones. No puedes pretender liderarte si tus emociones contradicen tus decisiones. Por ejemplo, puedes decir que quieres avanzar en un proyecto, pero si sientes miedo de equivocarte y te paralizas, estás actuando incoherentemente. El líder coherente identifica la emoción, la reconoce, la integra y actúa con propósito. Esa integración es la base de la resiliencia. No elimina la emoción, la utiliza como energía para sostener su dirección. La coherencia es un acto de valentía. Requiere enfrentar la incongruencia dentro de ti, reconocer dónde no eres fiel a tus valores y tomar decisiones difíciles para realinearte. Requiere decir que no cuando es necesario, aunque incomode, y mantener la calma cuando otros actúan impulsivamente. Requiere aceptar errores sin culpas y corregir sin evasión. Cada acto de coherencia fortalece la integridad y profundiza tu liderazgo. La potencia de la coherencia se manifiesta en resultados sostenibles. La disciplina sin coherencia se vuelve rígida, el esfuerzo sin coherencia se dispersa, la intención sin coherencia se diluye, pero la coherencia convierte la disciplina en fuerza, el esfuerzo en impacto y la intención en transformación. Cada acción alineada con tu propósito se multiplica, cada decisión tomada desde la integridad tiene repercusiones positivas, y cada relación construida con coherencia genera confianza duradera. Ser coherente no significa no equivocarse, sino aprender de cada error y ajustarlo sin traicionarse. No significa no cambiar de opinión, sino cambiar solo cuando es congruente con tus valores y propósito. No significa ser inflexible, sino ser firme en lo esencial y flexible en lo accesorio. Esa es la alquimia de la coherencia, equilibrio entre firmeza y adaptabilidad, entre introspección y acción, entre emoción y razón. El líder coherente sabe que la coherencia es invisible pero innegable. No se ve en un certificado, no se mide en logros externos, no se percibe en la fama o el poder. Se siente en la confianza que inspira, en la calma que transmite, en la claridad que genera. Es el eco silente que hace que otros confíen sin necesidad de explicaciones. La coherencia habla sin palabras y se percibe en cada gesto, en cada decisión, en cada pensamiento alineado con la verdad interna. Practicar la coherencia es practicar la libertad de no depender de la aprobación externa, la libertad de actuar sin miedo, la libertad de sostener tu visión incluso en medio del caos. La coherencia te protege de la confusión, de la dispersión y del desgaste. Te permite liderarte desde la calma, la claridad y la integridad. Y esa libertad es la base sobre la cual cualquier líder construye su influencia, su impacto y su legado. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.